Formularios es uno de los temas más extensos de HTML. Y no solo de HTML, sino también de CSS y JavaScript, ¿sí? Es la forma en que nosotros generamos un input del usuario al programa, ¿sí? Es el primer indicio que tenemos para trabajar con una web dinámica, ¿sí? Donde vamos a ingresar datos, las cosas ya no van a ser tan estáticas, esos datos van a viajar. Lo va a recibir un script en JavaScript o en PHP, dependiendo de cómo se trabajen. En el curso de Laravel, por ejemplo, se trabajan formularios para enviarlos a un archivo PHP y ese archivo hace determinadas cosas. ¿Sí? Después con Laravel, obviamente, al ser un framework, se trabaja de una forma más encapsulada, pero el concepto es el mismo. Hay formularios que tienen un action y ese action, ahora vamos a ver todas estas cosas, pero ese action va a un determinado lugar, ¿sí? Y ese lugar resuelve la petición. Entonces, la realidad es que nos va a tomar un par de clases ver todo lo que tiene que ver con formularios, son varios elementos, pero es importante entender que quizás ahora no nos metemos tanto en la lógica de lo que pasa en el envío del formulario, sino en el diseño de cómo vamos a armar el esquema del formulario, ¿sí? Los campos, los labels, los botones y demás, ¿sí? Sin estilo, obviamente, porque eso nos vamos a meter cuando trabajemos con CSS. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase puntualmente es armar este formulario que está acá, ¿sí? Que tiene el first name, last name y submit. Nosotros vamos a crear como una especie de login, ¿sí? Entonces va a tener usuario, contraseña y un botón de submit. Así les muestro varios elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es, como un formulario es un tema extenso y ya todo esto se está volviendo un poco grande, voy a borrarlo, ¿sí? Voy a borrar todo esto que está acá. Hasta acá. Voy a dejar el body limpio. Uy, borré la etiqueta body. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es armar la etiqueta de formulario. Vamos a escribir form y le vamos a dar a tab, ¿sí? Form pide un action, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, como en este momento no tenemos que enviarlo a ningún lado, porque el action es donde va a enviarse cuando apretemos el botón de tipo submit, que vamos a ver ahora en unos segundos, le voy a poner una almohadilla o un numeral, ¿sí? Y una cosa más que recibe el método form, que ahora lo está recibiendo implícitamente, es justamente el método. El método puede ser get o post, ¿sí? Nosotros vamos a ponerlo como get. En esto no nos vamos a enfocar demasiado ahora porque necesitamos entender la lógica que hay detrás del formulario cuando se envía. Y en HTML quizás no es tan necesario porque nos falta, como les decía antes, algo que lo reciba. Y eso en este momento todavía no lo tenemos. HTML solo no puede procesar formularios, pero sí puede mostrarlos. Entonces, si en este momento guardo, no va a aparecer nada. Fíjense, vamos a venir acá, no aparece nada. ¿Por qué? Porque la etiqueta formulario encapsula a un formulario. Pero eso no significa que se muestre algo. El formulario en sí no es visible, sino los elementos que contiene dentro, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un label. Etiqueta label. Y fíjense que el label tiene un atributo que es for, ¿sí? El for va a apuntar al ID del input del formulario, ¿sí? Entonces acá vamos a poner username. Y acá vamos a escribir username, dos puntos. No, bueno, sí puede ser con dos puntos o no. Entonces el siguiente elemento va a ser input. Y acá vamos a detenernos. Un input puede ser de un tipo... o sea, hay muchos tipos de input, ¿sí? Básicamente. Y el tipo define el comportamiento completo del input, ¿sí? Nosotros vamos a hacer dos puntos y vamos a buscar text, ¿sí? Y le vamos a dar tab. Entonces, ¿qué hace eso? Primero, me arma la etiqueta input, ¿sí? Luego me pone el atributo type, que es tipo text. Acá reincide el comportamiento del input, ¿sí? Hay muchos tipos de inputs, ahora los vamos a ir viendo. Luego me va a decir el name y el ID. Por convención vamos a poner el mismo name que el ID, ¿sí? Username, username. Pero donde se fija el for es en el ID, ¿sí? Entonces vamos a grabar, vamos a venir acá y ya estamos viendo que dice username y esto. ¿Ven? Y bueno, me tira el autocompletado del Chrome, pero nosotros podemos escribir acá lo que sea y o sea, ya está funcionando el input, ¿sí? Está recibiendo texto. Perfecto. Ahora bien,
lo que podemos hacer ahora es agregar otro input type que sea un botón. Input. Vamos a escribir input. Y acá escribimos button. No, perdón, button no, submit. Bien. Input type submit. ¿Por qué submit? Porque esto es lo que va a permitirle al formulario procesar la petición, ¿sí? Tiene que ser submit el type. Y lo que genera esto es un botón. Ahora, en el value vamos a poner el texto de ese botón, lo cual va a ser login. Y vamos a grabar y ver lo que ocurre. Acá aparece login, ¿ven? Efectivamente está funcionando. Ahora bien, si al input le pongo un atributo que se llama required, lo que va a hacer es requerir que ese campo, ¿sí?, se complete antes de apretar el submit, ¿sí?, antes de apretar el login, porque el botón login, como es hace referencia directa al submit del formulario, lo que va a hacer es revisar todos los atributos HTML que tengan que ver con validaciones de formularios, por lo cual este required hace eso, justamente verifica si se llenó username. Entonces, si venimos acá y aprieto login, va a decir completa este campo. ¿Ven? Esto es un warning de HTML. Entonces acá cuando yo escribo cualquier cosa y le doy a login, lo que va a hacer, fíjense, es como es un get, me escribe todos los parámetros por la URL. Esto lo vamos a ver mucho más adelante con JavaScript, pero está bueno ya mencionarlo. Y me dejó pasar. Ven que esto se limpió. Eso se limpia porque básicamente se recarga el formulario. Pero en realidad funcionó, ¿sí? Si aprieto login de nuevo, me sigue diciendo completa este campo. Y hasta que yo no lo complete, no va a permitirme pasar. Ahora vamos a agregar lo que viene siendo la contraseña, ¿no? Entonces, vamos a escribir label for password. Y acá vamos a escribir password. Dos puntos. Y luego, abajo, vamos a escribir input, dos puntos, password, ¿sí? Tab, ahí está. Entonces, esto va a hacer que el input va a ser igual a text, idéntico, pero en el lugar donde nosotros escribamos se van a mostrar unos asteriscos, ¿sí? Entonces, el name vamos a ponerle password y el ID también, por el tema del label. Vamos a grabar. Vamos a venir acá. Vamos a... Ah, bueno, sí, está bien, porque no está haciendo inline, sí, pensé. Tendríamos que agregar un BR para que aparezca debajo. Pero ya ven que dice username y password. Y si nosotros escribimos en username, perfecto. Si escribimos en password, aparecen, ven, estos cositos que están acá. Perfecto. Lo que vamos a hacer es darle también el atributo required. Entonces, si venimos acá y escribimos, no escribimos nada, vamos a darle a login, me va a decir, no, completa este campo. Refrescamos, le damos a login y dice, no, también tenés que completar este campo. Le apretamos login, entonces ahí aparece el username y el password. Entonces, técnicamente ya tendríamos armado este formulario. ¿Ven? Es bastante sencillo. El tema es que se lleva más que nada, a ver, programarlo es muy rápido, pero se lleva muchas explicaciones y cosas a tener en cuenta con respecto a cada uno de los campos y lo que implica, ¿no? No cometan el error de armar formularios sin saber exactamente qué es lo que están escribiendo en el tipo o haciendo los label for, porque es un error muy común por hacer maquetado rápido, no prestar atención a los labels y eso genera como comportamientos extraños en los formularios o que no se envíen bien los datos. Entonces siempre asegúrense de estas cosas, de que cada input tenga su type correspondiente. Hay varios types, los vamos a ir viendo, pero además que el name y el ID coincidan con lo que ustedes van a recibir del otro lado, ¿sí? Entonces nada, los veo en la siguiente clase.